Bueno, comencemos. Comencé a grabar y entonces, a ver, vamos a ir a compartir la pantalla acá. Bueno, lo último que habíamos hecho, que estábamos discutiendo, era el comportamiento en general de las sustancias puras, sean sólidos o líquidos, y cómo pasaban, digamos, cómo se sucedían los cambios de fase. Sí, dijimos en general, para una sustancia que tiene comportamiento normal, queriendo decir con eso una sustancia en la cual al calentarla, o sea, aumentar su temperatura, pues el material se dilata. Entonces dijimos, cuando eso se da, se tiene una superficie tridimensional, lo que se conoce como la superficie PVT, donde diríamos que el eje Z sería la presión, el eje X sería el volumen y el eje Y sería la temperatura. Entonces encontramos una superficie de este estilo, prácticamente para cada una de las sustancias que haya, y obviamente, pues para cada sustancia puede variar esta imagen, pero la gráfica es esencialmente la misma, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, si nos fijamos aquí en la relación PVT, entonces, por ejemplo, si iniciamos con un volumen inicial B sub 0, ¿cierto? A una presión muy baja, P sub 0, y a una temperatura relativamente baja también, entonces, obviamente el sistema está en una fase sólida, ¿sí? Comenzamos aquí. Si yo comienzo a calentar el material, ¿cierto? Aumento la temperatura, me muevo en esta dirección del eje Y, entonces simplemente lo que veo es que el volumen está variando muy débilmente, ¿cierto? Aquí el volumen tiene una variación muy pequeña que es propio de los sólidos. Los sólidos cuando se calientan dilatan, aumentan su tamaño, pero pues su volumen aumenta muy ligeramente comparado con las dimensiones en un momento dado del sólido. Entonces, aumenta muy poco hasta llegar a la región en la cual nosotros decimos estaría lo que se conoce como el punto triple, que en este caso es una línea triple realmente. El punto triple, dijimos, es un punto de condiciones muy particulares en las cuales los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, conviven en forma, en equilibrio. Es decir, en ese momento no hay proceso de conversión de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ni ninguno, sino que las tres fases están ahí coexistiendo perfectamente en equilibrio, ¿sí? Si se da el cambio de fase, entonces puede pasar de sólido a líquido. El material, cuando cambia de sólido a líquido, incrementa mucho más su volumen. Por eso ustedes ven que aquí hay una línea en términos generales. Se hace a temperatura constante, porque dijimos que todo cambio de fase se hace a temperatura constante, lo cual significaba que el calor o la energía que le estamos entregando al sistema se utiliza para romper los enlaces, las energías de cohesión del sólido, que son muy fuertes, para pasarlos a un líquido cuyas energías de interacción partícula-partícula o molécula-molécula es menor. Entonces la energía se utiliza esencialmente para hacer ese tipo de rompimiento de enlaces, ¿sí? Si tenemos ya totalmente el líquido, el sistema, y seguimos calentando, pues lo que vamos a hacer es que el líquido pues tiende a aumentar su volumen en una forma mucho más significativa que en el caso de los sólidos, ¿cierto? Y llegará el momento en que se tenga totalmente el líquido listo, o sea, se llega a la temperatura de ebullición y entonces comienza el proceso de evaporación en el cual el líquido pasará isotérmicamente, es decir, a temperatura constante, a la fase gaseosa, ¿cierto? Y si seguimos calentando, cuando el sistema está en fase gaseosa, los gases sí tienen una característica, es que aún para pequeñas variaciones de temperatura, ellos sí dilatan significativamente, ¿sí? Digamos que en términos generales para nosotros los sólidos y los líquidos son sistemas que tienen muy baja dilatación térmica, es decir, aumentan muy poco su temperatura, sí lo hacen, pero
no en una forma muy significativa, muy grande, mientras que los gases no. Los gases usted puede variar su volumen rápidamente variando la temperatura del gas. Una forma de comprobar, digamos, esta situación es infle un globo, normales de los que utilizan normalmente uno para las fiestas y demás, tome un globo de estos, inflelo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Cuando usted lo infla, está colocando el globo a temperatura ambiente. Si quiere, déjelo unos minutos para que el sistema, el gas del globo quede a condiciones de temperatura ambiental, ¿sí? Y ese globo, métalo a la heladera, métalo al congelador, ¿sí? El congelador va a estar a temperatura de -7 grados más o menos, -15, dependiendo del congelador que tenga en su casa, ¿sí? Entonces va a tener una temperatura menor. Métalo allá y déjelo 10-15 minutos y va a ver que cuando usted vaya a sacar el globo se ve como si estuviera desinflado. ¿Por qué? Porque simplemente la función del congelador es disminuir la temperatura y una relación que tenemos es que cuando la temperatura del gas disminuye, pues él disminuye su volumen. ¿Sí? Es una relación típica entre volumen y temperatura. Entonces, lo cual nos confirma, digamos, que los gases varían dramáticamente el volumen cuando varía la temperatura. En cambio, los sólidos y los líquidos lo hacen en forma mucho menor esas variaciones de volumen con la temperatura. Entonces, como digo, esta es una gráfica para una sustancia normal donde al pasar de sólido a líquido se dilata. Si fuera para el agua, este elemento iría para el otro lado, porque acuérdense que cuando pasa de sólido a líquido, el agua tiene lo que se llama el comportamiento anómalo, ¿sí? Entonces, se invierte. Entonces tenemos, digamos, eso como una superficie de PVT y como digo, cada sustancia tiene un diagrama similar a esta superficie tridimensional PVT. ¿Sí? Esa es la situación para cada sustancia pura que se tenga. Y de hecho, digamos, hay representaciones para muchas sustancias en atlas o en libros de recopilación de datos. Ahora, miremos qué pasa entonces si yo hago una relación entre entalpía, presión y temperatura para una sustancia pura como la que estamos hablando, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que la entalpía por unidad de masa, acuérdense que estoy trabajando aquí en unidades específicas, entalpía por unidad de masa es igual a la energía interna por unidad de masa más el producto de la presión por el volumen específico, ¿sí? Si usted quiere pasar a mayúscula, multiplica por la masa y pone todo en mayúsculas y no hay mayor inconveniente. Entonces, si yo hago la diferencial, ¿cierto? Pues diferencio. Como todos estos parámetros son funciones de estado, no hay problema. Entonces, de H es igual a du más la derivada del producto de P por B, que lo derivo como el producto que corresponde. ¿Sí? Y yo sé que por la primera ley de la termodinámica, las variaciones de la energía interna se dan por variaciones o interacciones de calor o por interacciones de trabajo. Pero acuérdense que nosotros dijimos que el único trabajo era el de frontera, entonces de una vez reemplazo el trabajo como menos P por dB. ¿Sí? Entonces, mire qué pasa. Si yo tomo este elemento de la derecha y lo paso aquí a la izquierda, me va a quedar du más P por dB. ¿Cierto? O sea, que estos dos términos de la ecuación para la entalpía me representan es de Q, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo esta expresión en el exterior, me va a quedar que la entalpía la puedo expresar como la interacción térmica, la interacción de calor que se da entre el sistema y el medio, más el producto de B por dP, ¿sí? Ahora, si yo estuviese haciendo en ese sistema termodinámico un proceso a presión constante, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si la presión es constante, el dP es cero, ¿cierto? Entonces me queda que en estas condiciones, cuando se hace un proceso a presión constante, la entalpía se puede interpretar como la cantidad de calor transferida, ¿sí? O la cantidad de energía transferida del medio hacia el sistema o del sistema hacia el medio en interacción térmica, ¿sí? Recuerde que una de las cosas que dijimos desde entrada es que la entalpía era una función de estado que no tenía una interpretación directa permanente, sino que para cada proceso había que interpretar qué significaba la entalpía en ese caso.
Entonces, para un proceso a presión constante, lo que estamos diciendo, en ese caso, la entalpía se interpreta como la cantidad, o sea, energía que ha sido entregada al sistema o al medio mediante una interacción de calor, ¿sí? Entonces, eso significa esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Esto es importante porque a futuro lo vamos a usar con bastante frecuencia, ¿sí? Esta situación del hecho de que la entalpía para procesos a presión constante se interpreta de esta manera, ¿sí? Bueno. Entonces, si eso es así, yo puedo hacer un diagrama de entalpía, que ya sabemos que es calor entregado al sistema, ¿cierto? Pero dése cuenta que no lo llamo calor, sino que lo llamo entalpía, porque entalpía sí es una función de estado, calor no es función de estado. Por lo tanto, si yo hago un diagrama de entalpía versus temperatura para una sustancia pura, ¿sí? Entonces, se encuentra este tipo de gráfica típica que está aquí, ¿sí? Suponga que inicio con una sustancia pura que está en estado sólido y a una temperatura baja y a un valor de entalpía, o sea, la entalpía en ese momento para el sistema tiene un valor pequeño, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, iniciamos con estado sólido. ¿Qué pasa si yo comienzo a calentarlo? Acuérdense que aquí calentarlo significa aumentar su entalpía, ¿sí? Si yo aumento su entalpía, pues simplemente voy obteniendo una línea recta, una relación entre H y la temperatura, entre entalpía y temperatura, a través de una línea recta, ¿cierto? Y como estoy en la fase sólida, llegaré a este punto en el cual el sólido se dice está en condiciones de sólido saturado. Es decir, el sólido está a una temperatura en la cual comenzaría el proceso de fusión. O sea, se iniciaría el proceso de fase. La pendiente de esa recta me da el calor específico del sólido a presión constante, como le estoy marcando en esta parte aquí, ¿sí? Entonces la pendiente me da el C sub P del sólido que está aquí. Una vez que está aquí el sólido a la temperatura de fusión, pues entonces, y yo sigo entregándole energía, sigo entregando, aumentando la entalpía del sistema, pues el sólido lo que va a hacer es fundirse, es decir, cambio de fase. Y los cambios de fase nosotros dijimos que esos son a temperatura constante, por eso entonces viene una línea totalmente paralela al eje de entalpía, ¿sí? Temperatura constante, y llegaríamos al punto F, en el cual aquí llamaríamos líquido saturado, es decir, todo el líquido está a la temperatura a la cual se dio el cambio de fase, ¿sí? Y la cantidad de energía que se le entregó, ¿cierto? La altura, la longitud de esta línea perpendicular, pues me está dando lo que se llamaría el calor latente, ¿cierto? Que es la energía que se le entregó al sistema sin aumento de temperatura porque se utilizó esa energía para el cambio de fase. Entonces, este sería el calor latente que muchos libros llaman en ese caso. Y tendríamos ahora el sistema termodinámico en condiciones de líquido saturado, es decir, líquido a la temperatura a la cual se fundió el sólido. Si sigo aumentándole la energía, la entalpía, le sigo entregando calor al sistema, ¿cierto? Pues entonces se encuentra una relación lineal, en este caso, y la pendiente de esa recta me da el calor específico del líquido a presión constante. ¿Sí? Entonces, este es C sub P, pero ahora para la fase líquida. ¿Sí? Hasta llegar a una temperatura en la cual está todo el líquido a temperatura de evaporación. Es decir, en ese momento comenzaría el proceso de evaporación del sistema. ¿Sí? Si yo sigo entregando energía al sistema, entonces, nuevamente, como lo que se está haciendo es un cambio de fase de líquido a vapor, aquí tengo que entregar una cantidad de energía al sistema manteniendo la temperatura constante, ¿cierto? Hasta que el sistema, todo el sistema pase de líquido a fase gaseosa, en cuyo caso hablamos de vapor saturado, ¿cierto? Aquí tenemos el calor de
calor latente de evaporación, este sería el calor latente de fusión, calor latente de evaporación o entalpía de vaporización, ¿cierto? Y si ahora tengo la fase gaseosa y sigo calentando, sigo aumentando su entalpía, le sigo entregando energía al sistema, pues simplemente viene a través de otra relación lineal, donde nuevamente la pendiente me da el calor específico de la fase vapor, pero a presión constante, ¿sí? Y ahí ya se llama el vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, estos son gráficas típicas y cada sustancia que uno tenga, que uno esté trabajando, pues tiene obviamente una temperatura de fusión, tiene una pendiente para el C sub P, tiene una temperatura de evaporación, es decir, lo que pasa con esta gráfica, si yo cambio de sustancia, es que la gráfica se mueve, ¿cierto? Cambiando las temperaturas de fusión y temperaturas de evaporación, pero son gráficas muy similares si la sustancia es una sustancia pura, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos de ahí ese tipo de gráficas que vemos que me da mucha información. ¿Por qué? Porque las pendientes estarán relacionadas con los calores específicos, la altura o la longitud de la entalpía, me da las entalpías de fusión o de evaporación, es decir, lo que llamamos calor latente, y estaría ahí. Entonces, de esa gráfica, ¿qué vale la pena resaltar? Primero, los cambios de fase siempre se dan a líneas verticales, es decir, se da a temperatura constante, ¿sí? Todo cambio de fase se da a temperatura constante, ¿sí? La pendiente en cada una de las fases, sólida, líquida o vapor, está relacionado con el calor específico a presión constante, ¿sí? Y eso es una observación típica. El calor latente de evaporación normalmente es mucho menor, de fusión, perdón, es menor que el calor latente de evaporación, ¿sí? Es mucho. Entonces, digamos, son, como digo, comportamientos generales para las sustancias puras, sean sólidos, líquidos y cómo van pasando los cambios de fase usuales que tenemos en la materia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Vale. Entonces, con base en esa situación, digamos que se tiene esta situación. Las sustancias puras, dijimos, tienen una superficie PVT como la que tengo aquí en la región intermedia, ¿sí? Entonces, este, digamos, es el comportamiento típico de las sustancias puras, es decir, del agua pura, de un bloque de calcio, mientras sea una sustancia pura, todas las sustancias tendrán este tipo de comportamiento que está aquí, que como ven, pues es relativamente complicado, ¿cierto? En ese sentido, bastante elaborado. Entonces, vamos a mirar cómo se puede simplificar esta situación. Y vamos a tener dos modelos, como los dos modelos, digamos, extremos de comportamiento. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Que los sólidos y los líquidos, ¿cierto? Los dos, cuando el sistema termodinámico está en estado sólido y estado líquido, una de las cosas que dijimos es que cuando aumento la temperatura de un sólido o de un líquido, su volumen cambia muy pequeño. O sea, sí se dilata, pero la dilatación es muy pequeña. Acuérdense que, por ejemplo, cuando vimos el coeficiente de dilatación lineal de los metales, eran valores muy pequeños. O sea, pequeñitos, pero sí se daba el cambio de volumen. Pero ahora, entonces yo puedo suponer que para un sólido, en primera aproximación, yo voy a decir no. Lo que pasa es que los sólidos y los líquidos los voy a tomar como si fueran sistemas termodinámicos cuyo volumen siempre es constante independiente de la temperatura, ¿sí? Y pues entonces me lleva a este primer diagrama, ¿sí? Si el volumen es constante, pues lo único que yo puedo variar es presión y temperatura en un diagrama de presión-temperatura a volumen constante. Y entonces mi superficie, que era tan complicada en este caso, ahora me queda una superficie muy simple, porque es simplemente un paralelepípedo, ¿cierto? Y cada sustancia simplemente tendrá un paralelepípedo que será más alto o más gordo, lo que quiera, pero tendrá una superficie tridimensional sumamente simple como esta. Entonces, este sería el modelo de primera aproximación para sólidos y para líquidos, ¿sí?
vamos a tomar que para los sólidos y líquidos el volumen de esos sistemas termodinámicos es constante. Digo en primera aproximación porque sabemos que el volumen varía, pero muy débilmente cuando varía la temperatura. Entonces, este será el modelo que vamos a tener para sólidos y líquidos. Para los gases, lo que vamos a decir es lo contrario. Lo que vamos a hacer es que la relación PV sobre T sea una constante. Y entonces vamos a ver que cuando discutamos los gases, vamos a tener una superficie PVT mucho más sencilla que es como la que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, son los dos modelos con los que vamos a trabajar. Sustancias puras donde vamos a tomar volumen constante o gases donde la relación PV sobre T sea igual a una constante. ¿Sí? Y tenemos esta superficie PVT simplificada a dos modelos extremos que se van a dar ahí. ¿Sí? Entonces, si eso es así, vamos a comenzar con el primer modelo. ¿Qué podemos decir? O sea, de todo lo que hemos dicho de definiciones y demás, ¿qué pasa si se lo aplicamos a este modelo donde el volumen de la sustancia vamos a considerarlo como constante? Entonces, comencemos con esa situación. ¿Sí? Entonces, si el volumen es constante, aplicable para los sólidos y los líquidos, ¿cierto? Yo puedo decir que la energía interna, ¿cierto? Es función, dijimos, atrás ya lo habíamos dicho, en función del volumen y de la temperatura, donde este volumen es constante, como está aquí. Ahora, si yo hago la derivada total, ¿cierto? La derivada total del du, derivo, esto es du de t a volumen constante de t más du de b a temperatura. Esta, como lo leí, es la lectura matemática, ¿cierto? Ahora, la lectura física, ¿cuál sería? Que la energía interna varía por dos razones. Uno, variaciones de la energía interna por variaciones en la temperatura del sistema termodinámico cuando se mantiene un proceso a volumen constante, y las variaciones de la energía interna del sistema termodinámico cuando hacemos variaciones en el volumen manteniendo la temperatura del constante, ¿cierto? Esa es la lectura, o sea, son variaciones de energía causadas por variaciones en la temperatura o por variaciones en el volumen que yo puedo hacer sobre el sistema. Pero como el volumen es constante, entonces dB es igual a 0 y el segundo término de esta igualdad es 0, ¿sí? Es decir, que para un sólido o un líquido, el du, la variación de la energía interna por unidad de masa, se da por capacidad calórica específica a volumen constante por el dt, ¿sí? Entonces, el du se daría acá. Y si yo tengo el du, pues simplemente recordando la interpretación de que el calor específico a volumen constante es justamente du dt a volumen constante, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta situación. Entonces, deje cuenta que para un sólido o un líquido, la energía interna se da por esta expresión. Ahora, acuérdate que aquí tengo minúsculas, ¿cierto? Si yo quiero pasar a mayúsculas la energía, la variación de la energía interna de todo el sistema termodinámico, pues tengo que multiplicar por la masa del sistema por el C sub B por dt. ¿De acuerdo? Cuidado con esos pequeños detalles. Aquí estoy trabajando en unidades específicas y este C sub B sería entonces el calor específico a volumen constante para ese sólido. ¿Sí? Por otra parte, por definición, el calor específico a presión constante, ¿cierto? Será también, por definición, es de H de T a presión constante. ¿Sí? Y entonces hacemos un pequeño juego matemático. ¿Quién es H? En esta expresión reemplazo H, que es U más PV, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo H por U más PV, me queda, pero ahora, ¿esto qué es? Esto es la derivada de una suma, esto es de U de T más la derivada de P por B, ¿cierto? Con respecto al tiempo a presión constante. Entonces, tengo esta expresión de aquí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Mire lo que está pasando. Por una parte, este producto, el volumen es constante porque es una característica de los sólidos y los líquidos que dijimos en esa aproximación que vamos a tomar. Entonces, este volumen es constante. Pero además el proceso se hace a presión constante, ¿sí? Por lo tanto, el producto de P por B, pues será constante. Y la derivada del producto de una constante, eso es cero. Es decir, que este término se hace igual a cero
por esa razón, ¿sí? Si ese término es igual a 0, entonces me queda que el C sub P pues se puede expresar como la derivada de U a temperatura, variaciones de la energía interna por variaciones en la temperatura a presión constante. Pero si usted compare esta expresión con esta expresión, ¿sí? ¿Qué conclusión llega? Que para los sólidos y los líquidos, la capacidad calórica específica a presión constante es la misma que la capacidad calórica a volumen constante y normalmente se nota como C, calor específico. Usted ve que si toma una tabla de calor, para sólidos y líquidos, se habla de calor específico y no hay calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante. En primera aproximación, insisto, como le estamos tomando. ¿Sí? Si usted quiere corregir y quiere hacer cálculos más precisos, tiene que tener en cuenta y entonces C sub P y C sub D se van a diferenciar ligeramente un valor del otro, pero habría diferencias. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, recuerden aquí que entonces, si C sub P y C sub B son lo mismo y lo vamos a llamar calor específico, entonces vaya a esta expresión. Significa que el de U será MC por delta T, ¿cierto? Integren esa expresión. ¿Qué expresión les queda entonces si yo integro esta expresión? Me quedaría delta de U, ¿cierto? La variación de la energía interna cuando yo integro, delta de U, igual, la masa es constante, el calor específico es constante y me queda delta T. O sea que obtengo la expresión que el de U es igual a MC por delta de T, ¿sí? Entonces, tengo esa expresión en ese caso que vamos a utilizar a futuro. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor. Pues de mi parte no. Bueno, Hasta acá no. entonces hagamos algo adicional. Miremos dónde aplicar esta expresión que acabamos de obtener y entonces voy a ir al taller que tenemos de termodinámica para que vean y vamos a ir al ejercicio 17. Voy a compartirles la imagen del taller para que... Bueno, miren el ejercicio 17. Léanlo por favor y ya la idea sería, vamos a desarrollar ese sistema, ese ejercicio. Voy a ir sacando los datos y haciendo una imagen del ejercicio. Bueno, ¿listo?
Entonces, Ya casi. ¿perdón? Ya casi. ¿Me permite ver otra vez, por Listo. favor? Ya, profe, muchas gracias. Bueno, ya voy a que terminar de hacer un mamarracho que yo soy de hacer gráficos por lo más que pueda. Bueno, entonces, para mirar esto, aquí hice un diagrama más o menos de lo que sería el ejercicio, ¿sí? Entonces, tengo una masa de metal, que la llamo M sub M, de 500 gramos, es decir, 0,5 kilogramos. Tengo la temperatura inicial de metal, dice que se deja durante un cierto tiempo en agua hirviendo. Sí, ¿eso qué significa? Pues que el metal se toma la temperatura del agua hirviendo. Y como es agua hirviendo, y no me dicen bajo qué condiciones está hirviendo el agua, pues la tomo en condiciones normales, es decir, a presión atmosférica, donde el agua, la temperatura del agua hirviendo, pues es de 100 grados Celsius o 373 Kelvin, ¿sí? Tengo el agua en un vaso, ¿cierto? Que está a temperatura de 20 grados Celsius, es decir, 293 Kelvin, ¿sí? Y la masa de agua es de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones donde el metal está, por una parte, fuera y tengo el agua dentro del vaso, ¿sí? Y dice que ahora meto el metal dentro del vaso con agua, ¿cierto? Y lo dejo una cantidad de tiempo. Después de cierto tiempo, que el ejercicio dice que 5 minutos, entonces se encuentra que la temperatura de mezcla, es decir, la temperatura de todo el sistema, después de haber hecho todo ese proceso, ¿y qué significa eso? Haber llegado a condiciones de equilibrio, es decir, la temperatura del metal se hace igual a la temperatura del agua donde está sumergido, pues se llega a 22 grados Celsius, es decir, 295 Kelvin, ¿sí? Y entonces, el ejercicio me preguntan, ¿sí? De las cosas que me pregunta es, dice, suponiendo que el vaso de poliestireno no absorbe calor, que se comporta como aislante térmico, ¿cuál es el calor específico del metal y qué es más útil para almacenar energía térmica? ¿El metal o la masa igual de agua? Entonces, miremos en esa situación qué es lo que me está dando. Entonces, lo que me están pidiendo es el calor específico del metal, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, en el enunciado, dése cuenta que me están diciendo que el vaso de poliestireno se comporta de tal manera como paredes adiabáticas, ¿sí? Y como un vaso de poliestireno. ¿Qué es un vaso de poliestireno? Un vaso como el de nosotros llamamos comúnmente de icopor, que eso es, el icopor es un aislante térmico. Entonces, tiene paredes adiabáticas. Como tiene paredes adiabáticas, no permite intercambio de calor entre el medio y el sistema termodinámico, las interacciones de calor son cero, y como las paredes son rígidas, pues el calor realizado para ese sistema, pues también el trabajo realizado sobre el sistema es cero, ¿cierto? ¿Esto qué hace? Que de acuerdo a la primera ley, las variaciones de la energía interna del sistema pues han de ser cero, ¿cierto? Que tengo ahí. Eso es las variaciones de la energía del sistema. Es decir, no hay transferencia de energía del sistema termodinámico hacia el medio o del medio hacia el sistema. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con el análisis? Sí, señor. Bueno, entonces ahora analicemos qué pasó al interior del sistema conformado por
el bloque de metal caliente y el agua, ¿sí? Porque el sistema termodinámico para mí es agua más bloque, ¿sí? Entonces, lo que tengo ahí es que simplemente internamente se reacomodó la energía. O sea, la energía que estaba en el bloque que está a alta temperatura se transfirió hacia el agua, ¿sí? Hay una situación hasta llegar a una condición de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que como la variación de la energía del sistema termodinámico es cero, ¿yo qué puedo decir? Que el calor ganado, ¿por quién? ¿Quién gana calor en esa situación? Cuando meto el metal caliente dentro del El agua, ¿quién agua, gana ¿no? calor? El agua, ¿no? El agua. Debe ser igual al calor cedido, ¿por quién? Por el bloque de metal. Por el bloque de metal, ¿sí? Esto lo puedo escribir, esta ecuación se puede escribir porque yo sé que para el sistema como un todo no recibió energía desde afuera, desde el medio, ni perdió energía con el medio, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que lo que pasó es que internamente en el sistema, si el sistema, si el agua ganó energía, pues debió perderla o debió cederlo quien estaba más caliente, ¿sí? Entonces, como estos son sólidos y líquidos, nosotros acabamos de decir que el calor es igual a M por C por el delta de T, ¿cierto? Que es la energía interna. Realmente no dije calor. Esto sería delta de U, ¿cierto? Este es el delta de U interno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo colocar que para el agua, ¿quién sería? Que el calor ganado por el agua sería masa de agua por el calor específico del agua, ¿cierto? Por el delta de temperatura que sufrió el agua. Y eso debe ser igual. ¿Quién se dio calor? La masa de metal por el calor específico del metal por el delta de temperatura que sufrió el metal, ¿cierto? Por lo tanto, despejo lo que me interesa, que es el C sub m, es decir, que el C sub m será igual a la masa de agua por el calor específico del agua por el delta de T del agua sobre la masa de metal por el delta de T. ¿Sí? Y démonos cuenta que esa expresión ya es conocida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa de agua, 1 kilogramo. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Esa es una constante, ¿cierto? Entonces, para efectos, el calor específico del agua se puede tomar como 4.184 julios sobre gramo Kelvin. Y si lo quiere pasar a kilogramo, pues simplemente convierta los gramos a kilogramos, ¿cierto? Entonces, como lo quiera. Entonces, esto es una constante que tranquilamente, digamos, se supone conocida en los ejercicios, que es el calor específico del agua. ¿Sí? Entonces, conozco esto, conozco el delta de temperatura del agua. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿Sí? ese calor específico del agua sale de, o sea, de tablas y Sí. de... Sí, Sí, en sí, Google, porque... si quiere, ponga calor específico del agua y esa es una constante. Listo, porque pues decía, ¿y de dónde salió eso? Ajá, no, Ya, esto muchas es gracias. tabla. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Vale. Entonces, el delta de temperatura del agua, pues el agua pasó de 20 a 20, de 20 a 22 grados, ¿cierto? Y el delta de temperatura del metal, que pasó de 100 a 22. Entonces, conozco este, por lo tanto, está ahí. ¿Sí? Si yo reemplazo, para efecto de tener una idea del tamaño de quién es SUM, ¿sí? Miremoslo aquí. Esto, así en unidades rápidas es masa del agua, 1 kilogramo. Voy a ponerlo así multiplicado por 4.186
184, perdón, julios sobre gramo Kelvin, ¿sí? A ver, aquí debiera tomar entonces 1000, tomémoslo en gramos para que no nos dé aquí. Entonces voy a tomar la masa en gramos para que me dé, aquí serían 1000 gramos, para que las unidades las pueda simplificar, ¿cierto? Por el delta de temperatura, que estos son 2 grados, Kelvin o Celsius, acuérdense que el delta de temperatura es el mismo en unidades Celsius o en unidades Kelvin, ¿sí? Sobre la masa del metal, que sería 500 gramos, por el delta de temperatura del metal, que sería 100 menos 22, que serían 78 Kelvin. Entonces, mire, Kelvin y Kelvin, gramo, gramo, ¿sí? Esto aquí sería 2, es decir, ¿de acuerdo? O sea que en términos generales, lo que sí es seguro es que el calor específico del metal es menor que el calor específico del agua. ¿Cierto? Si quieren hacer la operación por calculadora, eso es lo de menos. Pero digamos, lo que sí veo de entrada es que el calor específico del metal, ¿por qué? Porque me queda el 4.186 por 2, pero dividido entre 39. Entonces, necesariamente el calor específico del metal es menor que el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí puedo responder la segunda pregunta. ¿En dónde es más fácil acumular, guardar energía? ¿En un bloque de metal o en un bloque o en una masa de agua que tenga la misma cantidad de masa que el metal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde se guarda más energía? ¿En el agua o en el metal? En el agua. ¿Por qué? Y no es lo mismo. ¿Por qué? Y si es lo mismo, ¿por qué? No sé, profe, yo le voy a preguntar ese por qué. Me parece que un poco perdido. ¿Ah? A ver. Porque acuérdense que nosotros en termodinámica el problema no es decir esto o lo otro, no, es que uno tiene que decir esto con este argumento o lo otro con este argumento. Y nosotros aquí lo importante aquí es la argumentación, ¿sí? En termodinámica acuérdense que aquí Dios habla y todo el mundo discute, no es que todo el mundo obedece, aquí es todo el mundo discute, ¿sí? Aquí la cosa se invierte. Entonces, ojo, ¿qué es la capacidad calórica? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la definición de capacidad calórica? No la matemática, la física. ¿Cómo se interpreta la capacidad calórica? ¿Sí? Acuérdense que nosotros dijimos que si yo tengo un sistema termodinámico, ¿sí? El C sub B o el C sub P, cualquiera que sea, están relacionados con las variaciones de energía a volumen o las variaciones de entalpía a presión constante. ¿Sí? Cualquiera que sea. De ahí. Entonces, ¿qué significa que un sistema tenga alta capacidad calórica o calor específico para el caso de un sólido o un líquido? Significa que para que cualquiera de estos dos, que los puedo reducir, sea grande, ¿qué significa? Que debe recibir bastante energía sin variar significativamente la temperatura, ¿sí? Es decir, un sistema termodinámico tiene una gran capacidad calórica cuando recibe energía o la cede, porque también puede ser para cualquiera de los lados, la recibe o la cede y su temperatura prácticamente se mantiene constante. Cuanto más constante sea la temperatura cuando usted le entrega energía, ese sistema tiene mayor capacidad calórica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la capacidad calórica tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema termodinámico para guardar energía, para acumular energía dentro de ese sistema termodinámico. Y un sistema tendrá alta capacidad calórica cuando acumule
bastante energía y su temperatura tiende a ser constante, ¿sí? Si su temperatura fuera exactamente constante, su capacidad calórica sería infinita, ¿sí? Porque estaríamos dividiendo por cero, ¿cierto? Estaremos dividiendo aquí en esta ecuación por cero. Entonces, ¿qué significa que un sistema tenga mayor o menor capacidad calórica? Pues que guarda mayor o menor cantidad de energía manteniendo su temperatura constante. Entonces, mire, ¿qué pasa? Que si el agua tiene mayor capacidad calórica o mayor calor específico, pues está diciendo que el agua tiene mayor capacidad de acumular energía, de guardar energía al interior de ese sistema termodinámico, manteniendo su temperatura casi constante. El metal, como tiene una capacidad calórica menor, significa que tiene muy poca capacidad de guardar energía, ¿sí? Y mantener su temperatura constante. Por lo tanto, esa respuesta la doy en función de las capacidades calóricas. El que tenga mayor capacidad calórica es un sistema que estoy diciendo acumula gran cantidad de energía y mantiene su temperatura casi constante. Sus variaciones de temperatura son muy pequeñas, ¿sí? Por eso, para nosotros, por ejemplo, el lago es un sistema termodinámico con una alta capacidad calórica, porque normalmente a un lago, a una masa de agua muy grande, le estamos entregando energía de las plantas térmicas, por ejemplo, y su temperatura se mantiene prácticamente constante. La atmósfera la hemos tomado como un sistema de una gran capacidad calórica, ¿sí? Porque todo lo que hacemos siempre ha sido entregarle energía térmica, ¿cierto? Y pensando que la atmósfera pues mantendría su temperatura constante. Ahora, no es cierto, porque la temperatura de la atmósfera está aumentando y eso es el origen del cambio climático, ¿sí? Entonces tenemos de ahí la respuesta para eso. ¿De acuerdo? Sí, pero una pregunta. Diga. A una misma masa, digamos, de sustancia, Ujú. entre mayor capacidad calórica, ¿se le podría considerar como aislante? A ver, ¿cómo así? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es para ti aislante? Aislante térmico, ¿no? ¿Qué significa aislante térmico? Que un sistema termodinámico o una sustancia se comporte como aislante térmico. Por ejemplo, el Mm, corcho, el icopor es un aislante térmico en términos generales, ¿sí? Ojo, si yo tengo una sustancia, cualquier arbitraria, y esta sustancia se comporta como aislante térmico, lo que está diciendo es que cuando desde el medio yo intento entregarle calor, le entrego energía en forma térmica, este calor el sistema lo rechaza, no lo acepta, no acepta ese tipo de interacciones y está ahí y mantiene su temperatura constante, ¿sí? Eso es lo que hacen los aislantes térmicos. Los aislantes térmicos lo que hace es, usted le intenta entregar energía térmicamente, ¿sí? Por ejemplo, un guante aislante, ¿cierto? El guante usted se lo pone y ¿qué pasa? Usted puede meter la mano a la llama o al horno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, como el guante es un aislante térmico, pues simplemente la energía térmica que intenta el medio entregarle al sistema termodinámico al guante, pues el guante no lo acepta y por eso mantiene su temperatura constante, ¿sí? O sea, los aislantes térmicos son sistemas termodinámicos que rechazan, entre comillas, las interacciones térmicas. ¿De acuerdo? ok. Entonces, ahora, un aislante, la pregunta sería, ¿qué capacidad calórica tiene? Pues entonces ya no puedo entregarle energía en forma de calor porque la rechaza, pero yo podría mirarlo desde el punto de vista de la otra interacción, que sería el trabajo, ¿cierto? Entonces, para juzgar cuál sería el procedimiento ahí. ¿De acuerdo? Ah, sí, señor. Bueno, entonces, este es el tipo, digamos, de ejercicio
que se plantea para las sustancias puras. Casi siempre son ejercicios en los cuales a uno le dicen, hay un sistema termodinámico, agua o lo que sea, y meto cosas de diferentes y debo calcular, o hago mezclas de diferentes temperaturas, y entonces calcular temperaturas de mezcla y cosas por el estilo. Entonces, son ejercicios que si usted mira son relativamente simples en su cálculo de eso. El cuidado está en leer cuidadosamente las condiciones para saber cómo plantear. Bueno, ¿alguna pregunta? No. En el taller hay otros ejercicios de ese estilo, ¿sí? En el cual simplemente estamos haciendo mezclas de cosas en esas situaciones. Revísenlo y cualquier cosa lo estamos compartiendo lo que está ahí. Bueno, ahora entonces vamos a analizar el otro modelo que dijimos, ¿sí? El otro modelo que dijimos vamos a trabajar es el de el gas ideal, ¿sí? Entonces, discutamos qué es un gas ideal o qué vamos a entender. Yo sé que, digamos, en términos generales, ustedes ya han trabajado con ese modelo del gas ideal, pero la idea ahora es, digamos, discutir más, desde un punto de vista más detallado, este modelo de gas ideal. Entonces, el gas ideal, y de hecho, digamos, el modelo del gas ideal se obtiene por lo que se llama generalizaciones de los experimentos, y experimentos como Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Charles Hammond-Toombs, que más adelante vamos a analizar un poco más en detalle. ¿Qué es un gas ideal? ¿Sí? Entonces, para nosotros como físicos, el gas ideal es simplemente un sistema termodinámico en el cual sus moléculas, es decir, los elementos que constituyen el gas, no presentan interacciones mutuas, ¿sí? Y se considera que sus componentes no tienen volumen específico. Entonces, vamos despacio en esto. Primero, ¿qué significa o qué implicaciones tiene para nosotros que las moléculas que componen el gas no tienen volumen específico? Es decir, estamos asumiendo que las partículas de gas son partículas en el concepto cinemático. Son elementos que tienen masa, pero no tienen volumen. ¿Sí? Y entonces, si cada una de sus componentes no tiene volumen, el volumen total de un gas puede ser comprimido hasta que llegue a volumen cero, ¿cierto? Porque como ninguna de sus componentes tiene volumen, el volumen total de un gas yo lo puedo, bajo ciertas condiciones, reducir a volumen cero. Esa es una primera situación que tenemos para nuestro modelo de gas ideal, que es una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ningún gas se comporta de esa manera. Ningún gas, cuando yo aumento la presión, puedo reducir su volumen a cero. Lo puedo achicar todo lo que quiera. Pero si usted recuerda las superficies PVT, cuando aumenta la presión y si le disminuye la temperatura, lo que pasa es que el gas se puede licuar, se puede hacer un cambio de fase. Bueno, en los gases ideales no. En el modelo de gas ideal nunca hay cambio de fase. Un gas yo lo puedo comprimir y llevarlo hasta volumen cero sin ningún problema y mantenerlo como gas. Es de hecho una limitación de la teoría, ¿cierto?, de este modelo. Segunda situación, ¿qué significa que las moléculas no presentan interacciones mutuas? ¿Sí? Nosotros decimos en términos generales que los sólidos son sistemas termodinámicos donde las moléculas están muy fuertemente ligadas. ¿Sí? Las fuerzas de interacción de una molécula con la otra son muy fuertes. En un líquido son menores las fuerzas de interacción, pero aún hay bastante interacción entre las moléculas que lo componen. En un gas no. En un gas cada molécula, cada componente o cada partícula del gas se comporta simplemente, se mueve. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que una molécula choque contra otra molécula. ¿Sí? Pero las interacciones, es decir, la colisión de ese tipo de moléculas son colisiones de tipo elástica. Elásticas en el sentido cinemático. ¿Sí? Es decir, simplemente vienen las moléculas, chocan y se van.
Acuérdense que en una condición elástica, en una colisión elástica, tenemos dos cosas que dijimos en mecánica. Uno, se conserva la cantidad de movimiento y dos, se conserva la energía del sistema. Entonces, significa que simplemente las moléculas vienen, intercambian energía entre ellas por efecto de la colisión elástica, pero nunca va a venir, nunca se va a dar que dos moléculas vengan a colisiones y se adhieran la una a la otra. Nunca se va a dar eso, ¿sí? Porque no hay interacciones entre ellas. Entonces, la única interacción es venir, golpear y salir. Colisión elástica y siguen ahí. Entonces, este es el modelo de gas ideal, ¿sí? O sea, es un modelo muy drástico. Y estamos pensando que de entrada sabemos que tiene deficiencias, pero es el modelo con el cual de entrada vamos a pretender que todos los gases se comportan de esa manera, como un gas ideal en primera opción. Bueno, entonces, nosotros dijimos que las ecuaciones de estado eran ecuaciones empíricas, es decir, se propone una ecuación para cada sistema termodinámico. Entonces, en el modelo del gas ideal, la propuesta es que la ecuación de estado es de la forma P por B igual a NKT, donde P es la presión, B es el volumen, N mayúscula, y cuidado porque muchos errores se vienen de ahí, N mayúscula para mí va a ser el número de partículas que contiene un gas, ¿sí? El número de partículas, ¿sí? K es la constante de Boltzmann, que es una constante que se conoce, digamos, ya es la teoría, y T es la temperatura a la cual está el gas, ¿sí? Entonces, esta es una forma de enunciar la ecuación de estado del gas ideal. Pero hay otras. Por ejemplo, también la pueden encontrar escrita de esta manera. Presión por volumen igual a, ahora, N minúscula, ¿sí? N minúscula es el número de moles de sustancia que hay, el número de moles. Y acuérdense que es un mol. Un mol es la cantidad de sustancia donde existe el número de Avogadro de partículas, ¿sí? El mol es una unidad de sustancia. Entonces, y esa es la sustancia que tiene el número de Avogadro de partículas. Entonces, tengo este que sería N minúscula, que es el número de moles, RU, que es lo que se denomina la constante universal de los gases, ¿sí? Cuidado porque es RU, pues hay otra R sola, y T la temperatura, ¿sí? Entonces, cuidado porque dense cuenta que hay diferencia entre estos dos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y cómo se pasa de esta expresión a la otra? Es dividir y multiplicar por el número de Avogadro, ¿sí? En la parte derecha. Si yo multiplico y divido por el número de Avogadro, entonces me queda el número de partículas dividido por el número de Avogadro, eso me da el número de moles, ¿sí? Número de partículas dividido por el número de Avogadro me da el número de veces del número de Avogadro, que es el número de moles. Y el número de Avogadro multiplicado por la constante de Planck, esa es la llamada constante universal de los gases, ¿sí? Entonces, son dos ecuaciones. Ahí tengo la expresión, ¿sí? El número de moles es el número de partículas dividido por el número de Avogadro y la constante universal de los gases es el número de Avogadro multiplicado por la constante de Planck, ¿sí? Entonces, el número de Avogadro es una constante, 6.023 por 10 a la 23, ¿cierto? Entonces, son expresiones que usted debe tener. Pero, insisto, cuidado con la anotación. Y es un convenio que voy a utilizar a lo largo de todo lo que digamos aquí. N mayúscula lo voy a utilizar para número de partículas y N minúscula para el número de moles. Y pasar de uno al otro es simplemente utilizar esta expresión, ¿sí? Multiplicar o dividir por el número del número de Avogadro. Bueno, entonces tengo de ahí esa expresión que se tiene y RU es una constante, llamada la constante universal de los gases, cuyo valor es 8.31451 julios sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces es una constante y siempre que la tengamos en los ejercicios vamos a tomar ese valor como tal, ¿sí? Entonces, esa sería la ecuación de estado para
el gas ideal. ¿Sí? Otras formas de escritura, o sea, otras formas de verla. Puedo ponerla en esta forma. P por B igual a M, donde ahora M es la masa del sistema termodinámico, es decir, la masa de gas. Y dése cuenta que aquí es R ahora, ya no es RU, es R. ¿Quién es esta R? R es la constante universal de las gases dividida por la masa molar, la masa de un mol de gas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? RU es constante universal. En cambio, como el R está dividido por la masa molar, habrá un R para cada gas diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gas helio tiene una masa molar pequeña, porque es un gas muy liviano, ¿cierto? Pero si usted ahora tiene el gas noble como radón, el radón es un gas cuya molécula pesa mucho, porque tiene mucho más electrones y demás, y mucho más protones. Entonces, significa que la masa molar del radón es eso, y por lo tanto, el R para el helio será mayor que el R para el radón, ¿cierto? Porque simplemente entra la masa molar del helio para el uno y la masa molar del radón para el otro. Entonces, cuidado, insisto, aquí los errores están porque no se fijan en la notación, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasar de un lado al otro? Pues simplemente, si yo tengo el número de moles y lo multiplico por la masa de una mol, pues eso me da la masa total. Entonces, deje cuenta que es hacer un pequeño factor de conversión. Otra forma de escribirlo, P por volumen específico igual a RT. Es simplemente pasar esta masa aquí a dividir al lado izquierdo y volumen sobre unidad de masa es el volumen específico. ¿Sí? O si lo quiero poner así en función de la densidad. ¿Sí? El volumen específico es el inverso de la densidad. Si lo paso a este lado me queda en función de la densidad. ¿Sí? O sea, son expresiones que no es que uno tenga que aprendérselas, es que simplemente yo puedo jugar algebraicamente con la ecuación de estado del gas ideal y ponerla en los términos de lo que a mí me convenga en un momento dado. ¿Sí? Ahora, suponga que yo tengo un gas ideal y se encuentra en el estado inicial 1. Por lo tanto, yo puedo escribir que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 es igual a nRU por la temperatura de ese estado de equilibrio. Si ahora el gas se encuentra en otro estado, el mismo gas, lo llevo a otra condición, a otro estado final 2, pues podría escribir para ese estado final también esa ecuación de estado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo podría de cada una de estas expresiones pasar a la temperatura, dividir, ¿cierto? Y dejar las ecuaciones igualadas a NRU, ¿cierto? Y como quedan ambas igualadas a NRU, esos son constantes, por lo tanto, igualo y obtengo entonces una expresión típica que a uno le decían, tiene que aprenderse, botipo igual a bitopi, y cosas así que uno utilizaba formas mnemotécnicas para acordarse de ecuación. No, no necesita nada, ni siquiera acordarse de esta ecuación. Es tener la ecuación de estado para dos estados diferentes, igualar y listo. Entonces, a veces se usa esta ecuación en algunos ejercicios, pero como digo, es simplemente una situación cualquiera arbitraria. Ahora, si yo parto de la ecuación de estado, en una de sus formas de escritura, P por B igual a NRU por T, número de moles por la constante universal de los gases, y hago un proceso isotérmico. Es decir, hago que durante todo el proceso la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, todo el lado derecho de la ecuación será una constante y me queda que entonces el producto de P por B debe ser igual a una constante. Es decir, P1 por B1 igual a P2 por B2 para un proceso isotérmico. ¿Sí? El producto de la presión por el volumen es constante. Y a eso es lo que se conoce como la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta ley de Boyle-Mariotte? Que la presión y el volumen tienen una relación inversa, ¿cierto? Presión es igual a una constante sobre el volumen. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Qué gráfica tiene esta ecuación
matemática. P igual a una constante sobre el volumen, ¿cierto? ¿Qué gráfica le corresponde? ¿Qué gráfica es esa, señores? Aritmética barata. ¿Siguen? Una recta. Ah, ¿cómo así que una recta? ¡Ojo! Profesor de cálculo. Bueno, que estoy perdido. ¿Ah? ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es Eh, una gráfica de presión igual a 1 sobre B? Si la constante fuese 1, presión igual a 1 una sobre asíntota. una hipérbola asíntota al eje X y asíntota al eje Y, ¿cierto? Es decir, ¿qué estoy diciendo con eso? Que las isotermas son hipérbolas asíntotas al eje del volumen y al eje de la presión. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Bueno, si el proceso se hiciera isocórico, es decir, si es isocórico el volumen es constante, entonces ahora el volumen es constante, significa que hay una relación de que presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1, dése cuenta que inverso. ¿Por qué? Porque es como si la temperatura pasara aquí a dividir. Entonces me queda presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, si yo despejo, me da esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación es que la presión es igual a una constante por la temperatura. Y esa sería la ley de Gay-Lussac, ¿cierto? ¿Qué tipo de gráfica sería esta? Esa sí es una recta. Pues así es una recta, ¿sí? Que está ahí. Acuérdense que esa la utilizamos al comienzo cuando hablamos de los termómetros, ¿sí? Si ahora el proceso es isobárico, es decir, ahora la presión es la que se mantiene constante, entonces tengo esta relación entre el volumen y la temperatura, o lo que es equivalente, el volumen es una constante por la temperatura, ¿cierto? Es decir, tengo otra recta, ¿sí? La gráfica de volumen versus temperatura a presión constante es una recta, y esa es la ley de Charles-Hammond-Towns. Entonces tenemos de ahí el sistema, las tres leyes que se utilizaron. Nosotros aquí lo hicimos en la inversa. Hicimos la ecuación de estado y sacamos las tres leyes. Históricamente, ¿qué fue? Se lo hizo. Se conocían estas tres leyes y a partir de estas tres leyes se postuló la ecuación de estado. ¿Sí? Ya nosotros lo hicimos a la inversa de lo que se hizo históricamente. Entonces tenemos ahí las tres leyes y cuidado porque la gráfica de cada una de esas vamos a tener que tenerla en mente permanentemente. ¿Sí? Esto es lo que daría la superficie PVT. Presión, volumen, temperatura. Entonces, dése cuenta, si el volumen es constante, yo tengo rectas entre presión y temperatura. Si la temperatura es constante, las isotermas son hipérbolas, que son las que tengo aquí, ¿sí? Asintóticamente al eje del volumen, asintótico al esto. ¿Qué significa? Que si yo quiero reducir el volumen de un gas, tengo que incrementar dramáticamente la presión, ¿cierto? Y si yo mantuviese la presión constante, entonces tendría la relación volumen-temperatura, que mire que es otra recta, que está aquí, ¿sí? Entonces, son, si ustedes recuerdan, esta fue la superficie PVT que mostré al comienzo para el modelo, digamos los dos modelos extremos, sólidos y líquidos y gas ideal en el otro extremo. Entonces tenemos de ahí esa situación. La pregunta lógica es, ¿cuál es el grado de validez de esta aproximación? O sea, ¿hasta dónde uno puede considerar que un gas se comporta como gas ideal? ¿Sí? Hasta el momento, de pronto, en términos generales, a uno le dijeron, trabaje con el modelo de gas ideal y listo. ¿Cuál es el grado de validez de esta aproximación? Entonces, para mirar el grado de validez, se acostumbra a definir un número que se llama Z. Y ese Z se denomina factor de compresibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice este factor Z?
¿Qué pasaría si un gas se comporta exactamente como gas ideal? ¿Cuánto vale Z si, el gas, si eso se comporta como gas ideal? Acuérdense que la ecuación de gas ideal es P por B igual a RT. O sea, si esto fuera gas ideal perfecto, P por B es igual a RT y por lo tanto Z es igual a 1. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, un gas se irá a comportar mucho más como gas ideal si el Z vale 1. ¿Sí? O lo puedo decir de otra manera. Si yo mantengo la temperatura, ¿sí? Entonces voy a poner así. Si un gas siempre se comportara como gas ideal, entonces en un proceso a temperatura constante, R es constante para ese gas, ¿cierto? Significa que el producto de P por B tendría que ser una constante, ¿cierto? Porque Z sería una constante, vale 1, y entonces tendríamos una situación de ese estilo, ¿sí? Entonces, si yo hago una gráfica de presión por volumen para un proceso a temperatura constante, me va a dar esto. Entonces, esta gráfica que tengo, el producto de P por B, ¿sí? En unidades de bares o en metros cúbicos por kilomol, ¿sí? P por B porque es volumen específico de la que está aquí. Entonces tengo eje Y, producto de P por B. Ahí están las unidades. Versus presión. Y voy a mantener la temperatura del gas siempre constante. Es decir, someto a un proceso isotérmico. Y obtengo este tipo de gráficas. Aquí está para 3 gases. El nitrógeno, el argón y el CO2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Primera situación de entrada, que esto debiera ser una constante. Es decir, que si esto fuera un gas ideal, debiera comportarse como una línea recta. Las gráficas tendrían que ser todas líneas rectas paralelas al eje X. ¿Sí? Entonces, primera conclusión, el CO2 difícilmente se va a comportar como un gas ideal. ¿Sí? O sea, el CO2 es una aproximación, si utilizamos el modelo de gas ideal para el CO2, sería una aproximación tremendamente burda y nos daría Machetazo. errores muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, el CO2, difícil. Si ahora miro, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno, mire, tiene una región que es de bastante constancia. ¿Sí? O sea que el nitrógeno, y dentro del nitrógeno como representantes de los gases que en su condición normal son diatómicos, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Demás gases diatómicos, se comportan como gas ideal para presiones relativamente grandes. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí. Los gases nobles como el argón, el helio y demás, que son monoatómicos en su forma normal, entonces también se comportan bastante bien como gases ideales acá. Entonces, lo que nosotros decimos esencialmente es, primero, los gases reales, si son monoatómicos y diatómicos, se comportan bastante bien como gases ideales a altas temperaturas y bajas presiones. ¿Sí? Aquí. Y los gases triatómicos y poliatómicos en general definitivamente no son buenos, no es muy bueno utilizar el modelo de gas ideal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un gas benceno, por ejemplo, que es una sustancia 6,6H6 y lo tengo en fase gaseosa, difícilmente el benceno se me va a comportar como gas ideal. ¿Sí? Si yo intentara utilizar para estudiarlo el modelo del gas ideal, estaría teniendo valores y, digamos, llegaría a conclusiones tremendamente erradas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces esto nos dice hasta qué punto uno puede utilizar el modelo de gas ideal. Ahora, desgraciadamente aquí no hay tiempo para ponernos a hacer esto, porque los gases reales
O sea, para los gases reales hay como 20 o 30 ecuaciones más, ecuaciones de estado. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente uno se queda con la del gas ideal, porque es la más simple, porque es la más esto. Pero para los gases reales hay una cantidad de ecuaciones, la ecuación de Ridley-Corner y una cantidad de modelos de autores que han estudiado los gases y proponen ecuaciones de estado que les convence. Entonces, miremoslo ahora, hagamos el análisis energético de un gas ideal, ¿sí? Para un sistema simple y comprensible, acuérdense qué significa simple, el único trabajo es el de expansión y compresión. Entonces, nosotros tenemos, ya lo hemos dicho, la energía interna es función de temperatura y volumen, ¿sí? Si yo hago la derivada total, tengo esta expresión que ya la hemos venido usando bastante, ¿cierto? Que tengo ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la energía interna de un gas ideal yo la puedo cambiar por variaciones de la temperatura, ¿cierto? O por variaciones del volumen, ¿sí? Son las dos formas por las cuales uno puede cambiar el gas, la energía interna de un gas ideal, ¿sí? Entonces, para analizar estas, las variaciones de U de V, se hace lo que se conoce como el experimento de Joule. Experimentos de Joule, hay diferentes experimentos. Este es uno de los experimentos de Joule, ¿sí? ¿Qué es el experimento que hizo Joule para analizar esta expresión? Entonces, Joule tomó dos recipientes de paredes rígidas, ¿sí? Un recipiente A de paredes rígidas que está dotado de un termómetro, el cual se le puede, para medir la temperatura del gas que está aquí, ¿sí? Y otro recipiente, también de paredes rígidas, el cual evacuó, es decir, hizo vacío, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa? Que la presión aquí tiende a ser muy baja, tiende a ser cero, en esta región B, ¿sí? Esos dos gases están conectados mediante tubería y aquí hay una llave de paso C que inicialmente está cerrada, ¿sí? Y todo el sistema lo encierra por paredes adiabáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber interferencia, no va a haber traspaso de energía térmica desde el sistema al medio o del medio hacia el sistema, ¿sí? ¿Qué tengo ahí? Entonces, ¿qué hace Joule? Pone un gas en el recipiente A. Al poner un gas en el recipiente A, entonces, ¿qué pasa? Que ese gas tenga un volumen que es igual al volumen del recipiente, porque es un gas. Tiene una temperatura medida por este termómetro y tiene un pequeño manómetro para medirle la presión. Todo está aquí. Mientras que aquí la presión es cero, prácticamente cero, y el recipiente B está vacío, ¿sí? Entonces, una vez establecidas las condiciones de adiabaticidad y para cada uno de los recipientes, se abre la llave, ¿sí? Como consecuencia que se abre la llave, pues obviamente, ¿qué pasa? Que el gas que estaba en el espacio A, pues se viene y ocupa también, se distribuye, ¿cierto? De tal manera que ahora la presión en el espacio A sea igual a la presión en el espacio B, ¿cierto? Se igualan las presiones como tal. El volumen final ahora del sistema es el volumen de A más el volumen de B, ¿cierto? Es decir, que el volumen cambió, la presión también cambió, ¿cierto? La pregunta es, ¿la temperatura ganó? ¿Qué tipo de proceso hicimos aquí? Entonces, analicemos energéticamente ese sistema, ¿sí? Primera situación. El trabajo realizado es cero. ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo realizado es cero? Si el gas se expandió y pasó de ocupar el volumen a ocupar el volumen A más B. ¿Por qué el trabajo es cero? A ver, ¿qué argumento se les ocurre? Entonces, el trabajo aquí es cero por una simple razón.
aquí esta parte, el recipiente B estaba vacío. La presión es cero. Como la presión es cero, pues el gas tranquilamente se puede expandir y no hace ningún trabajo porque no está haciendo ninguna interacción mecánica contra quién. Si aquí no hay quien le ofrezca resistencia. Si este gas estuviera, si este recipiente estuviera a una presión diferente, ahí podríamos pensar que hay trabajo. Pero aquí este lado está vacío. Por lo tanto, el gas libremente se expandió sin problema. Es decir, el trabajo realizado en la expansión es cero. ¿De acuerdo? Porque el trabajo Sí, es igual señor. a menos P por dB. Como la presión es cero, el trabajo es cero. ¿De acuerdo? El calor es cero. El calor transferido entre el sistema y el medio es cero. ¿Por qué? Porque la pared la pusimos adiabática. ¿Cierto? Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica que me dice que las variaciones de la energía interna de este sistema se da por calor o trabajo, pues era cero. ¿Cierto? Es decir, que este es un proceso que nosotros podemos llamar un proceso isoenergético. ¿Sí? Es decir, la expansión libre con paredes adiabáticas es un proceso isoenergético. Se llama expansión libre porque se hace contra el vacío, ¿cierto? Por eso se dice expansión libre, ¿sí? Entonces, miremos acá. Hay un coeficiente que se denomina el coeficiente, es el coeficiente de Joule, ¿sí? Que se define como las variaciones de TdB manteniendo la energía interna constante. Es decir, para un proceso isoenergético, ¿sí? Y entonces, ese coeficiente de Joule sabemos que es cero, ¿sí? Y entonces voy a utilizar un poco de álgebra, ¿sí? Realmente es de ecuaciones diferenciales parciales. Una de las propiedades de las ecuaciones parciales es que se tiene esta propiedad. ¿Se acuerdan? Los que ya vieron ecuaciones diferenciales totales, de U de T a volumen constante es igual a de T de B a U constante y es igual a de B de U a temperatura constante. Y ese producto vale -1. ¿Sí? Eso se llama, ¿cómo se llama esa propiedad? Los que ya vieron de ecuaciones diferenciales parciales. Esa es la cíclica, ¿cierto? Entonces, Sí. esta propiedad se tiene de la ecuación. Entonces, la voy a tomar para estas tres funciones de estado: energía interna, temperatura y volumen. Y entonces, despejemos esta expresión de TdB a U constante. ¿Sí? Si yo despejo de TdB a U constante, estos dos términos, el primero y el tercero, pasarían al otro lado a dividir, ¿cierto? Pero las ecuaciones diferenciales parciales son invertibles, además. Por lo tanto, cuando yo despeje de TdB, me lo puedo expresar como de U de T a volumen constante y la expresión de U de B de U a T constante que pasaría a dividir, la invierto y pasa al numerador, ¿sí? Entonces me queda de U de B a temperatura constante, de U de T a volumen constante. El denominador es C sub B, ¿cierto? Ese es C sub B y ese no es cero nunca, ¿cierto? Por lo tanto, para que esta expresión, que dése cuenta que es de T de B a U constante, que es cero, el coeficiente de Joule es cero, entonces, para que este sea cero, como este no es cero, necesariamente el numerador tiene que ser cero, ¿sí? Que tengo aquí. Si el numerador es cero, significa que cuando yo tengo un gas ideal, la energía interna del gas ideal no varía por efectos de variaciones de el volumen, siempre y cuando yo mantenga la temperatura constante, ¿sí? Que es lo que justamente hacíamos en el experimento de Joule. El gas se expandió a temperatura constante. Entonces, significa que este término, el segundo término que teníamos en la ecuación, de ahí, este término es cero, ¿sí? Y consecuentemente, si este término es cero, me queda que para un gas ideal, para el modelo de gas ideal,
las variaciones de la energía interna del gas ideal solo se logran variando la temperatura. ¿Sí? Y esta expresión, este coeficiente, pues es el calor específico a volumen constante. ¿Sí? Entonces tengo que dos consecuencias que son muy importantes allá. Primero, en un gas ideal, la única manera de variarle la energía interna es aumentarle la temperatura. Si el gas tiene temperatura constante, su energía interna es constante. Y segundo, la energía interna por unidad de masa, unidades específicas, es la capacidad calórica específica a volumen constante por el delta de T. Si yo integro esta expresión, ¿sí? Entonces me queda una expresión de este de acá. Delta de U será igual a la integral desde una temperatura 1, T1, hasta una temperatura 2, T2, de C sub B, que es función de la temperatura por dt. Es decir, que si yo conozco la relación de cómo es el calor, cómo varía la capacidad calórica a volumen constante con la temperatura, yo podría hacer esa integral facilito, ¿cierto? No tendría mayor inconveniente. O la voy a poner, la escribo también en esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que esta es la energía interna por unidad de masa y esta ya es la energía interna de todo el sistema termodinámico, ¿cierto? Puesto que lo he multiplicado por la masa, esta es la masa del sistema termodinámico. Entonces, son dos, cualquiera de las dos integrales. Lo único que insisto es que esto es por unidad de masa, la otra no, la otra es para el sistema total. Pues son cosas fáciles de hacer si uno conoce cómo varía la capacidad calórica específica a volumen constante, ¿sí? Con la temperatura. Esto, por más que se da para volúmenes constantes, en los gases ideales es válido para cualquier proceso, no es solamente para procesos a volumen constante, es válido para cualquier proceso arbitrario, ¿sí? Miremos qué pasa con la entalpía, ¿sí? Cuidado con estas dos conclusiones. La energía interna es exclusivamente en función de la temperatura. Ese es un factor que va a ser muy, muy importante. Vale. Miremos la entalpía. La entalpía específica, la ecuación típica que tenemos, U más PV, energía específica, presión por el volumen específico, ¿sí? Si yo la derivo, la derivada será dH de U más la derivada de P por B. Entonces tengo aquí, primera cosa, ¿sí? Que tengo, mire, dH sigue estando igual, el de U sigue aquí. Pero ¿quién es P por B? De la ecuación de estado del gas ideal, P por B es igual a RT. Entonces reemplazo P por B por su equivalente del gas ideal, que es RT. ¿De acuerdo? Y como R es una constante, sale de la derivada. Entonces me queda R por dt. ¿Qué me dice esta expresión? Que, por una parte, la energía interna es función exclusiva de la temperatura. Mire, la conclusión que hemos llegado aquí. Y el segundo término es función de la temperatura. Por lo tanto, llego a la conclusión de que la entalpía es función exclusiva de la temperatura. Es decir, yo aumento la entalpía de un gas ideal solo si aumenta la temperatura del gas. Si la temperatura se mantiene constante, la entalpía se mantiene constante, ¿sí? Es exclusivamente en función de temperatura. Por otra parte, el calor específico la capacidad calórica específica a presión constante será necesariamente función exclusiva de la temperatura. Y entonces, significa que yo puedo integrar en forma similar, llegar a las dos ecuaciones que tengo aquí. Uno, que las variaciones de la capacidad de la entalpía específica depende de esta integral, donde aquí esto sería desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Si yo conozco cómo varía la capacidad calórica específica a presión constante con la temperatura, pues esto es una integral que en principio es realizable, procesos matemáticos, y listo. O la entalpía total del sistema termodinámico, simplemente multiplicándolo por la masa, ¿sí? Entonces, dése cuenta que en el modelo de gas ideal, calcular las variaciones de la energía interna
mediante esta ecuación o calcular la entalpía, las variaciones de la entalpía mediante esta ecuación, solo queda dependiendo de cómo varía la capacidad calórica a volumen constante y cómo varía la capacidad calórica a presión constante con la temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos, vamos a ver cómo varía estas dos capacidades calóricas con la temperatura para un gas ideal. ¿Sí? Bueno, hacer un pequeño trabajo de álgebra para un gas ideal. H es U más PV, la volvemos, sigo aquí en esta expresión, ¿cierto? Entonces, sustituyendo, ¿qué sustituyo? Que H minúscula, sí, perdón, el de H es C sub P por dt, capacidad calórica, presión constante por dt. El de U, para un gas ideal, es C sub B por dt, más la derivada de P por B es RT. Entonces me queda esta expresión, ¿cierto? Pero dése cuenta que tengo un factor común dt. Como dt es pequeño, pero no cero, lo puedo simplificar, ¿sí? Entonces, si yo simplifico esa expresión, llego a esta expresión. La capacidad calórica a presión constante menos la capacidad calórica a volumen constante es igual a R. Y R es una constante, ¿cierto? Por lo tanto, a esta ecuación se le conoce como la relación de Mayer. Y es solo válida para el gas ideal, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta ecuación de Mayer? Esta ecuación de Mayer me dice que si yo conozco una de las capacidades calóricas, por ejemplo, si yo conozco C sub B, como esta es una constante, automáticamente conozco C sub P. ¿De acuerdo? Primera cosa que está ahí. Entonces, solo ya no necesito conocer las dos, conozco una, porque la relación de Mayer dice, si usted conoce una, la otra queda automáticamente conocida por esta relación de Mayer. Una primera situación. Segunda situación, C sub P siempre será mayor que C sub B para el gas ideal. ¿Por qué? Porque si no fuera así, R sería negativa y no puede ser R negativa, ¿sí? Por lo tanto, C sub P necesariamente debe ser mayor que C sub B. La capacidad calórica a presión constante es mayor que la capacidad calórica a volumen constante. ¿Qué pasaba con en los sólidos y en los líquidos? Eso debería ser, ¿cierto? Que la diferencia es cero, porque los dos son iguales. ¿Sí? En un sólido, en un líquido, Cp es igual a C sub B. ¿Sí? Que está allá. En el gas ideal es que C sub P siempre es mayor que C sub B. ¿Sí? Entonces, ya eso se conoce como la relación de Mayer. Por otra parte, se acostumbra a hacer una definición que se conoce como coeficiente de adiabaticidad o coeficiente adiabático. Gamma, algunos lo llaman K, eso es cuestión de notación. Yo utilizo gamma, aunque a veces en otras partes utilizo K, pero no se preocupen. O sea, el coeficiente de adiabaticidad es simplemente el cociente entre C sub P y C sub B. Como ambos tienen las mismas unidades, o sea que gamma es un número. ¿Sí? Gamma es simplemente un número que está ahí. Entonces, yo puedo ahora escribir a C sub B o a C sub P en función de gamma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido esto por C sub B? La relación de Mayer divídala por C sub B. Entonces me queda C sub P sobre C sub B, que eso es gamma, menos 1 igual a R sobre C sub B. Y de ahí sale esta expresión. C sub B o C sub P de jugar. O sea, llegar a estas dos expresiones es simplemente tomar la ecuación de Mayer y jugar matemáticamente con ella para llegar a esta expresión. ¿Sí? Entonces, no es que necesiten aprenderse en las ecuaciones. Usted la que debe mirar siempre es la relación de Mayer y de ahí saca lo que necesita. ¿Sí? Entonces, tenemos de ahí esa situación de eso. Bueno, y entonces ahora dijimos, el problema ahora es
cómo varía una de las capacidades calóricas con la temperatura. Entonces, estas son gráficas típicas que se pueden encontrar. ¿Donde qué tengo? Mire, por ejemplo, aquí tengo, por este lado, a la derecha de la gráfica, tengo capacidad calórica a presión constante en unidades de kilojulio por kilogramo mol grados Celsius, ¿sí? Que son las unidades de la capacidad calórica a presión constante. Y de este lado, el eje X es la temperatura. Abajo está en Fahrenheit y arriba está en Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque aquí están unidades inglesas, que es BTU y Fahrenheit, mientras que en el sistema internacional nosotros trabajamos es en kilogramo, kilojulios por kilogramo mol grado Celsius o grado Kelvin, porque esto es un delta de temperatura, y la temperatura está en Kelvin. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Uno, que los gases monoatómicos, como el caso del argón, dése cuenta que tienen una capacidad totalmente constante. El C sub P no varía, ¿sí? Es totalmente constante, independiente de la temperatura, ¿sí? Y el argón es un representante de los gases nobles. Los gases diatómicos, como el nitrógeno y el hidrógeno, para un buen rango de temperatura, mientras la temperatura no supere por ahí los 1000 grados, ¿sí? O sea, alrededor de 700, 800 Kelvin, mientras la temperatura no supere los 700, 800 Kelvin, prácticamente es constante también, ¿sí? El aire, el CO y estos tienden a desviarse más rápidamente. Está ahí. Y el CO2, que dijimos difícilmente se comporta como gas ideal, pues también su capacidad calórica a presión constante depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, tengo de ahí situación. Primero, para los gases monoatómicos, como es en el caso del agua, del argón, dése cuenta que el valor de C sub P es 20 punto, y ese valor es exactamente 20.8 kilojulios por kilogramo mol grado Kelvin, que es exactamente 5 medios de R. Recuerde que R es 8, 5 por 8, 40 sobre 2, 20. ¿Cierto? Entonces, C sub P vale esto. Si ya conozco C sub P por la relación de Mayer, me queda que el C sub B es 3 medios de R. ¿Sí? Que tengo ahí. Eso para los monoatómicos. Argón, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, que son los gases nobles monoatómicos por excelencia. Para los diatómicos, que es el caso del nitrógeno y estos que están aquí, entonces, para un gas diatómico, el C sub P vale 7 medios de R, que eso es equivalente a 28 punto algo. 7 por 8, 56 sobre 12, 28. C sub P vale 7 medios de R. Y el C sub B por la relación de Mayer que tiene ahí. Entonces, esto me está diciendo que nosotros tenemos de acá que para gases monoatómicos o gases diatómicos, simplemente lo que estamos teniendo es que las capacidades calóricas a presión y a volumen constante son constantes independientes de la temperatura. Por lo tanto, hacer la integral que teníamos atrás, pan comido, sale la capacidad calórica y me queda el delta de T, ¿cierto? Ya sería muy simple. Para gases como estos que varían, pues tendríamos que trabajar de otra manera. Bueno, yo voy a dejar ahí por el momento, ¿sí? De esto, ¿por qué? Porque lo que sigue es seguir viendo el comportamiento de estos, de cómo varía la capacidad calórica, cómo se maneja esta situación para poder, permítame aquí, la idea es cómo puedo hacer estas integrales que está ahí, porque si yo puedo tener el C sub B o el C sub P, dése cuenta que puedo medir fácilmente las variaciones de la energía interna o las variaciones de la entalpía, ¿sí? Entonces, por eso estoy interesado en tener estas dos ecuaciones, tener cómo varía C sub P y C sub B con la temperatura. Vamos a ver que se puede trabajar en forma muy sencilla y entonces eso hace que la integral sea muy, muy
simple de realizar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Pues yo creo que en este punto pues tengo como más preguntas así, pero pues yo creo que ya es de sentarse y asimilar pues bien todo, sí, porque pues estoy seguro que en la explicación no quedó así como que muchas cosas pues sueltas, ¿sí? Entonces podrías decir que no sé qué preguntas tengo. Bueno, entonces hagamos algo para todos. Esto ya está subido en el Drive. Siéntese, revisen los demás y el jueves, antes de seguir con algo, miramos a ver qué dudas hay al respecto y profundizamos si se quiere la discusión. ¿Te parece? Sí, señor. Bueno. Profe, otra cosa. Habíamos estado hablando con los compañeros acerca de dejar, si nos podría dejar tal vez que, pues una semana, además para entregar el que, El trabajo uno. Sí, Bueno, señor. porque tenían que entregarlo, digamos, el plan está para entregarse el 11, o sea, el jueves. Pues Sí, hagamos señor. entonces, listo. Me entregan uno el 18 y el otro el 25. Bueno, sí. Eso, insisto, señores. No puede ser. Ajá, no pateen las cosas hacia adelante porque lo que hacen es acumular. ¿Sí? Sí. O sea, yo no tengo problema, pero lo que Sí, siento es que señor. ustedes se están amarrando la soga al cuello solitos. ¿Sí? Se están Sí, enterrando con más trabajo. Pero sí. bueno, son ustedes y El como digo, del 25, ¿cuál es? el de termometría, la línea del tiempo de termometría y el termómetro. Listo. Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Bueno, Entonces, queda para la próxima semana. para el 18, Listo, entonces muchas la gracias. entrega de eso. ¿Listo? Bueno, señores, entonces feliz resto de día y nos vemos entonces el jueves. Listo, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por Hasta todo. luego. Chao.